El universo es mental. El universo no es como creemos que es. Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Hoy día vamos a hablar de cómo creamos nuestra realidad a partir de nuestra mente, a partir de nuestras creencias. Pero para ello hay que entender que no simplemente lo digo yo, que esto se decía desde la Biblia, hasta en el Kybalión y hasta los mismos filósofos antiguos como Platón. Platón nos decía que existe un mundo de las ideas y la realidad. El Kybalión nos habla de arriba y de abajo, de adentro y de afuera. Y la Biblia nos habla de la tierra y el cielo. Y efectivamente todo esto hace referencia a cómo es en la tierra, es en el cielo. A cómo es en tu realidad, es en tu mente. Entonces, y todo esto hace referencia a lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vivíamos o vivimos simultáneamente en tres mentes. Estas tres mentes las vamos a denominar por tres distintas dimensiones. La primera, la tercera dimensión, donde se encuentra la mente consciente y la realidad, todo lo que nosotros percibimos como la realidad, lo real. Nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra pareja, todo eso engloba la tercera dimensión. Y la cuarta dimensión, la cual engloba el subconsciente. Y el subconsciente alberga nuestras creencias. Entonces, la quinta dimensión es la dimensión de Dios, donde existen las posibilidades infinitas, también llamadas supraconsciencia. Entonces, para poder explicar esto, como es arriba, es abajo. Como es en la mente inconsciente, es en la realidad. Como es en la cuarta dimensión, es en la tercera dimensión. Entonces nosotros tenemos creencias establecidas de que nosotros éramos pequeños. Estas creencias se basan en la forma de percibir el mundo, en la forma de percibirnos a nosotros mismos, llamado también nuestro autoconcepto y nuestra identidad, la forma en cómo nosotros percibimos la vida y cómo creemos que nos trata la vida y lo que creemos posible de lograr con las limitaciones que nos han puesto a nosotros los seres humanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos un destino, tenemos una programación que nos lleva a un destino. Entonces, es por eso que muchas veces tú tienes que cambiar, o muchas veces las personas intentan cambiar la tercera dimensión, cuando la tercera dimensión simplemente es un reflejo de la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque en la cuarta dimensión se encuentran nuestras creencias, las cuales se encuentran en el subconsciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que son pensamientos inconscientes y una creencia es considerada un pensamiento que tú lo tomas como una firme certeza y actúas de acuerdo a eso. Entonces nuestras creencias nos hacen tener actitudes automáticas, nos hacen tener pensamientos automáticos. Porque la creencia refleja nuestra realidad, porque nuestro inconsciente, como es en nuestro subconsciente, es en la realidad, como es en la cuarta dimensión, es en la tercera dimensión. Y esta posibilidad, esta manera de creer, siempre es escogida de la quinta dimensión, pero en este caso de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque reaccionas de tal manera, porque siempre decides de tal manera. Porque tú te percibes con lo que ves en tu realidad. Entonces, si es que yo, digamos, ¿no? He crecido en un lugar donde había mucha pobreza, yo he visto que el dinero es escaso. Entonces, yo he creado una identidad de soy pobre. Si yo he crecido en un lugar donde criticaban a los ricos porque los ricos son malos, empiezo a asociar de que el dinero es malo. Y todas estas creencias se han ido acumulando a lo largo del tiempo, desde que eras niño, por tus 5 sentidos en tu inconsciente. Y es eso lo que en este momento está reflejando tu realidad. ¿Y no creen que sería algo estúpido tratar de cambiar el reflejo y no lo que refleja? ¿Sería algo estúpido intentar cambiar el efecto y no la causa? Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar la causa, no el efecto, porque no tendría sentido. Es por eso que muchas veces tú puedes accionar y terminas abandonando y no lo consigues y terminas perdiendo ese hábito. ¿Por qué? Porque solamente cambias la tercera dimensión, solo tratas de cambiar el efecto, cuando en realidad tendrías que cambiar la causa. Y entonces es de esta manera de por qué iniciamos el video diciendo la vida es como es, no es como es como creemos que es. ¿Y tú cómo crees que es? Pues
tu inconsciente alinea tu realidad. El inconsciente, su trabajo es alinear tus creencias con tu realidad para darte un sentido de estar cuerdo. Entonces es de esta manera como tú estás creando tu vida de manera inconsciente. Entonces, si es que tú tienes enfermedad, es porque tal vez desde niño te han inculcado o te han hecho creer que toda la familia es enferma y todos tienen que estar mal. Y entonces, por ende, tienes una identidad de estar mal, de ser enfermo. Si toda la vida has vivido en pobreza, tienes una identidad de ser pobre. Y es justamente la maldición del pobre criticar al rico. Porque para que tú puedas adquirir una nueva identidad, para que tú puedas cambiar o crear una nueva creencia, tienes que identificarte como tal. Porque recuerden que nosotros creamos en el nombre de Dios. Y esto me olvidaba mencionarles, ¿no? En la quinta dimensión, nosotros creamos en el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios, cuando Moisés sube y le pregunta, mi nombre es Jehová, le dice. Y Jehová significa yo soy. Entonces nosotros creamos en el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros creamos nuestra identidad. Que nosotros nos merecemos lo que somos, lo que nos creemos merecer con respecto a cómo nos identificamos. Es por eso que tú puedes accionar. Puedes accionar como empresario, pero te sigues percibiendo, te sigues identificando como la persona que no es empresario. De esto se trata, de por qué las personas consiguen algo y por qué esta cultura en nuestra sociedad nos ha hecho esforzarnos por tantas cosas que ni siquiera tiene sentido cuando tú no tienes la mentalidad correcta, cuando no tienes la identidad correcta. Entonces, la realidad es escogida. Esta realidad que nosotros escogemos de manera inconsciente es escogida por lo que vemos, ¿no? Porque siempre tomamos como una firme certeza lo que vemos en nuestra realidad. Y si sigues viendo pobreza, pues vas a seguir alimentando esa identidad de pobreza. Pues si sigues viendo cualquier cosa, vas a seguir alimentando eso en tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos, para ingresar al reino, porque recuerden, como es en el cielo, es en la tierra. Como es en la mente, es en la realidad. Como es en el inconsciente, es en la realidad. En el subconsciente o inconsciente, como le quieren llamar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que para entrar al reino de los cielos, tienes que, esto lo decía Jesús, tienes que abstenerte de la realidad. Tienes que dejar de identificarte con lo que tú ves. Tienes que dejar de identificarte con lo que crees que es cierto. Porque al final, en otro video hemos hablado, ¿no? Que lo que vemos hoy en día ni siquiera es real. Entonces, tienes que abstenerte por completo de todo lo que ves. Y lo principal es no reaccionar. Lo principal es no hacerte uno con las situaciones que tú veas y identificarte como tal. Es como cuando tú puedes ver deudas y te ves escaso, te ves que no tienes. Toda la vida has crecido en pobreza y tú sigues viendo eso y te sigues identificando. Es justamente que por eso hace un momento mencionábamos que la maldición del pobre es criticar al rico. ¿Por qué? Porque para tú poder cambiar tu realidad tienes que identificarte como esa otra persona. Tienes que cambiar tu percepción. Es por eso que hablan del alter ego, es por eso que hablan de tu yo superior, de tu yo ideal. ¿Por qué? Porque una vez que tú lo puedes encarnar, una vez que tú escoges esa posibilidad, porque en la quinta dimensión me olvidaba mencionarles que existen las posibilidades infinitas. Las posibilidades infinitas de tu yo rico, de tu yo pobre, de tu yo que logró eso, de tu yo que se quedó ahí, de tu yo que... En fin, todas las posibilidades. Y tú siempre estás escogiendo la misma posibilidad de acuerdo a lo que ves. Porque si tú estás viendo eso, te identificas y automáticamente estás creando esa realidad, estás escogiendo esa posibilidad. Pero para ello tú tienes que empezar a ver con los ojos de la fe. ¿Y esto qué quiere decir? Empezar a visualizar, no a ver, a abstenerte de la realidad, a abstenerte de lo que en realidad ves para visualizar, para ver con los ojos de la mente. ¿Por qué?
Tú tienes que, para cambiar o para instalar una nueva creencia, un nuevo paradigma, tienes que, en primer lugar, cumplir esta condición. Creer que es posible para ti. Que es posible de alcanzar para ti. ¿A qué me refiero? A que si tú en el estado de conciencia actual, en tu forma de pensar actual, te encuentras siendo empleado, pues no vas a pensar en comprarte un Lamborghini. No vas a pensar en comprar, no sé, algo muy oneroso, algo muy caro. No, porque el simple hecho de pensar en ese deseo te haría sentir mal, porque lo sientes tan lejos y no es creíble de alcanzar para ti. O sea que la fe se gana. La fe no aparece de la noche a la mañana. La fe se gana y es efectivamente lo que tú crees poder alcanzar, porque la fe es creencia. La fe indica tu nivel de creencia y la fe es predicada por la acción, porque la acción determina si en verdad crees que lo vas a alcanzar, por eso accionas. Si no, no accionarías. Entonces, es tu fe, es el grado de creencia que tú tengas de creer que es posible para ti. Porque si tú no crees que es posible para ti, pues es imposible que lo consigas. Porque está muy lejos de tu estado de conciencia actual, de tu forma de pensar actual. Y el simple hecho de pensar en eso te hará pensar en la ausencia, porque no existirá un plan de cómo vas a conseguir eso. Entonces, esta vida es un reflejo de cómo nosotros estamos pensando, pero no de manera consciente, sino de manera inconsciente, porque nuestra mente emite pensamientos, y estos pensamientos son 98% inconscientes y el otro 2% conscientes. Es por eso que te digo que si tú tratas de accionar de manera distinta, terminas perdiendo si no cambias primero tu identidad, si no cambias primero tu creencia, pues terminas abandonando. Y el ejemplo que siempre utilizo es, por ejemplo, tú no puedes empezar a ir al gimnasio identificándote con la misma mentalidad de la persona que no iba. No puedes empezar a tener disciplina identificándote con la misma identidad de la persona indisciplinada. Tienes que cambiar esa identidad, tienes que cambiar esa forma de pensar, esa forma de autopercibirte, esa forma de tener ese autoconcepto sobre ti mismo. Pero como les comentaba, para poder instalar una nueva creencia, tú tienes que tener la creencia de poder alcanzar eso que tú tanto quieres. Que tengas la certeza de que sí se puede, de que es posible. Entonces, tienes que primero empezar a identificarte. Porque cuando tú te identificas, empiezas a tener otros pensamientos. O el simple hecho de pensar distinto te hace otra persona. El simple hecho de cambiar tu perspectiva te convierte en otra persona. ¿Por qué? Porque ves las cosas de manera distinta. ¿Y por qué ves las cosas de manera distinta? Porque cambiaste tu perspectiva. Y eso hace que seas otra persona. Identificarte hace que pienses de manera distinta, pero pensar de manera distinta hace que te identifiques de manera distinta. O sea que cambiar los pensamientos y autopercibirse es casi lo mismo. Porque al final tú tienes que accionar desde ese punto. Pero no simplemente accionar, sino también visualizar. Porque imagínate, ya tú eres esa persona. ¿Qué ve esa persona? Aquí no qué ve. ¿Qué visualiza esa persona con los ojos de la fe? ¿Qué es lo que visualiza? Está visualizando, el resultado. Está visualizando eso que quiere. Está visualizando el impacto que causa en toda la gente. Entonces, ya eres esa persona en esa otra dimensión. Ahora, ¿qué haces? Encarnas eso en tu realidad. Porque recuerda, desde la acción, porque recuerda que lo que une el plano mental del plano real es la acción. Lo que une la tercera dimensión, lo consciente, lo real, el plano material, con la cuarta dimensión, la cual son nuestras creencias, es la acción. Porque imagínate, mire, yo tengo una creencia instalada, digamos, ¿no? Yo tengo una creencia instalada de que soy tímido, ¿no? Entonces, yo voy a tener miedo de poder hablar a otras personas. Mi identidad es ser tímido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiera accionar de manera distinta, voy a ir a hablar a esa chica, ¡pum!, te va a lanzar miedo, ¿no? ¿Y por qué te va a lanzar miedo? Porque es esta identidad efectivamente tratando de
hacerte que retrocedas para que esta identidad no muera. Porque ese es un mecanismo de la mente. La mente está creada para mantenernos vivos y todo lo desconocido es peligro, muerte. Entonces, como esta forma de actuar está fuera de tu zona de confort, está fuera de lo conocido, siempre te va a lanzar miedo porque va a pensar que vas a morir. En vez de ayudarte, te está retrasando. Pero esa es la manera de operar de nuestra mente. Entonces, tú tienes que hacer las cosas a pesar del miedo y empiezas a accionar como una persona de la mano con el miedo, que socializa con otras chicas. Entonces vas y hablas. ¿Qué es lo que estás creando? Estás rompiendo una creencia porque estás actuando de manera distinta. A eso se refiere cuando digo que el puente entre lo real, que el puente entre la tercera dimensión es la acción para llegar a la cuarta dimensión o para llegar a nuestro inconsciente. Porque actuar de manera distinta es romper creencias, porque actuar de distinta manera es crear una nueva vida. Porque nuestra vida está condicionada a nuestras decisiones y nuestras decisiones están condicionadas a nuestras creencias. Es por eso que tú tienes que cambiar el inconsciente, porque nuestros pensamientos son 98% inconscientes y son los que ganan, son los que toman las decisiones. ¿Me entienden? O sea que cuando tú quieras tomar una decisión, si es que no has cambiado el inconsciente, tomarás la decisión que siempre te haga regresar al mismo lugar. Porque estarás tomando la decisión desde la perspectiva, desde la creencia antigua. Es por eso que primero debes de cambiar tus pensamientos. Y para ello tienes que cambiar tus pensamientos para poder alinear tu identidad. Para poder alinear tus acciones y palabras a esos pensamientos. Primero te identificas, primero te percibes como eso creíble que puedes alcanzar. Primero te percibes como esa persona abundante. Porque al final la abundancia es relativa. ¿Por qué? Porque lo abundante para una persona que gana 1 millón no es lo mismo para una persona que gana 3 millones, ¿no? Lo que gana, por ejemplo, una persona 1 millón, para el que gana 3 millones será pues una burla, es un chiste, ¿no? Eso no es abundancia para él. O sea que la abundancia es la perspectiva de sentir que tienes más que suficiente. Eso, y mire, es tan sencillo. O sea, imagínate que tienes todo el dinero suficiente para poder alcanzar, pagar todas tus cuentas y hasta que te sobre un poquito más. Siéntete abundante. Es simple, ¿no? Es simple, pero práctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Primero, autopercibirnos como esa persona abundante. Soy abundante, yo soy, porque recuerden que yo soy es el logos creador, porque yo soy, Dios decía, creen en mi nombre, creen en el nombre de Dios, se crea en el nombre de Dios, se crea, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Entonces, tú creas en tu identidad con respecto a lo que tú creas posible de alcanzar para ti. Entonces, si tú te crees eso, ¿no? ¿Qué estás visualizando? Voy a tener mi negocio ya exitoso, perfecto, porque es lo que yo creo que puedo lograr, perfecto. Entonces, te visualizas el éxito, visualizas el impacto para luego identificarte, para luego pensar como ellos y para luego alinear tus acciones y palabras a ese pensamiento. Porque vuelvo a repetir, si es que tú en algún momento lo que haces es solamente cambiar el accionar y operar desde la misma identidad antigua y operar desde la misma creencia antigua, pues terminarás abandonando o no tendrás resultados. Porque tienes que cambiar tu identidad, porque tienes que crear en el nombre de Dios. Y efectivamente eso es identificarte de manera distinta, autopercibirte, crear un nuevo autoconcepto con respecto a ti, con respecto a lo que tú crees de ti mismo, cómo te percibes, cómo te ves, ¿no? Si, como lo mencionaba, con lo más sencillo de poder explicar, es si tú te identificas con una identidad de pobre porque toda la vida has visto eso, pues tienes que cambiar, identificarte como una persona rica, abundante, que efectivamente... Ya les he dicho, esto es relativo. ¿Por qué? Porque lo que es bastante para uno es poco para otro, ¿no? O sea, es sentir que tienes más que suficiente. Simplemente eso. Y entonces, cuando tú tengas eso, pues la acción va a venir como consecuencia. Porque cuando tú crees algo que lo puedes lograr, automáticamente lo relacionas a una emoción positiva.
Y este pensamiento más esta emoción te va a conllevar a accionar. Pero si la emoción es negativa, porque tú estás pensando en un deseo poco alcanzable, porque tú estás pensando en un deseo que ni siquiera te ves capaz de poder alcanzar, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a relacionar a una emoción negativa. Y al relacionarlo a una emoción negativa te va a paralizar o te va a hacer huir. Es por eso que muchas veces cuando quieres empezar algo, ni siquiera te da ganas de empezar. O tal vez huyes, lo dejas. Porque estás relacionando ese pensamiento, porque estás relacionando esa identidad, porque estás relacionando ese deseo con una emoción negativa. Por ende, te paralizarás o huirás. Pero si tú relacionas eso a la fe, si tú relacionas eso a una emoción positiva, a sentirte bien porque sientes que lo puedes alcanzar, porque dentro de tu estado de conciencia, para ti, dentro de tu forma de pensar actual, para ti es alcanzable ese objetivo que te has puesto, te hace sentir bien, porque ya te sientes en posesión de eso, porque tienes la creencia de poder alcanzarlo. Y de esta manera se gana fe. Porque una vez que tú puedas lograr eso, te sientes en la capacidad de poder hacer algo más complejo y más complejo y más complejo. Y tu fe crece y crece y crece. Pero para ello tú tienes que tener la certeza. Y no simplemente es esto, porque es como que tú empiezas a accionar de distinta manera. Te empiezas a autopercibir para poder alinear tus acciones y tus palabras a esa nueva identidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene la vida y te dice, a ver si verdaderamente eres lo que dices ser. Y te manda problemas, y te manda problemas, te manda mierda. ¿Para qué? Para que te caigas. Y es efectivamente en ese momento cuando tú tienes que reafirmar y demostrar quién dices ser. Cuando los días son una mierda, cuando todo está mal, cuando todo va mal. Entonces, es en ese momento cuando tú reafirmas tu identidad, porque cualquiera puede hacerlo cuando está en paz, cualquiera puede hacerlo cuando estás tranquilo. Pero cuando estás hecho mierda, cuando las cosas van mal, cuando la vida te empieza a poner adversidad para que veas si verdaderamente eres merecedor y verdaderamente reafirmas esa identidad que dices tener, es ahí cuando se te entrega un resultado. Pero si tú no puedes reaccionar de una manera distinta, si tú no puedes reaccionar y te tientas a reaccionar como tu identidad antigua, te tientas a reaccionar como esa persona que se queja, como esa persona que se hace la víctima, como esa persona que tu identidad anterior, porque recuerda que la reacción más obvia, la reacción más reactiva, la reacción inmediata es la reacción de tu versión antigua y es la reacción que debes evitar. Porque entre una reacción y una respuesta existe un pensamiento y ese pensamiento es darse un espacio para poder decidir de qué manera poder reaccionar. Porque tú no reaccionas, tú das una respuesta. Y es esto lo que te permite seguir manteniendo esa identidad. Pero para ello tienes que comprender que si tú no sabes para dónde vas, pues no vas a conseguir nada. Tienes que tener un objetivo muy bien establecido. Y primero siempre tiene que ser un objetivo alcanzable para ti. Porque al final, si tú te sientes abundante, atraerás toda la abundancia del mundo. Porque es relativo. Porque lo que es mucho para alguien es poco para otro. Entonces tú tienes esa capacidad de poder discernir cómo reaccionar, de poder saber hacia dónde quieres ir. Y eso es lo que diferencia a las personas que efectivamente cuando están empezando a hacer algo, les va como la mierda y ¿qué deciden? Dejarlo, ¿qué deciden? Cambiar, ¿qué deciden? No, yo no soy para esto. Porque, ¿qué piensas? ¿Que la vida te va a regalar las cosas? No, tienes que demostrar quién eres. Tienes que demostrar verdaderamente si eres lo que dices ser, mediante tu reacción. Porque si tú ya eres otra persona, porque si tú ya te percibes como esa persona, ves lo que ve esa persona, accionas como esa persona, tienes que reaccionar como esa persona. Y eso es al fin lo que va a determinar si eres o no eres.
si verdaderamente te lo mereces o si verdaderamente eres uno más del montón, eres uno más de los que dicen hacer. Y para esto tienes que intentar caer 1000 veces. Porque de eso se trata el éxito, de eso se trata conseguir algo, fracasar 1000 veces, eso es el éxito. Nos han confundido mucho en el colegio, nos han hecho creer algo muy distinto, que somos malos por el simple hecho de no dar un buen examen, que está mal fallar. Está bien fallar y fallar te acerca y te acerca y te acerca, porque la experiencia es lo único que te cambia tu perspectiva, porque la acción es lo que determina tu accionar distinta ante una determinada situación que antes reaccionabas siempre de una manera, ahora reaccionas de distinta manera. Eso es lo que determina quién eres, tu decisión que tomas. Y tu decisión está ligada a ese 98% inconsciente. Es por eso que si tú no cambias el inconsciente, vas a decidir siempre lo mismo. Y es de esta manera como nosotros entendemos que podemos escoger la posibilidad que nosotros queramos desde esta mente llamada la supraconciencia, llamada la quinta dimensión, a través de la acción. Primero, a través de la autopercepción. Primero, a través de cambiar nuestros pensamientos. Primero, percibirnos. Primero, tener esa nueva identidad, identificarnos, tener ese nuevo autoconcepto, para luego accionar. Para luego esa posibilidad de la quinta dimensión, impregnarla en nuestra cuarta dimensión con acción. Es así, de esta manera, como nosotros creamos nuestra realidad. Porque nosotros somos seres psicosomáticos. Y como lo decía en un principio, una enfermedad primero se ha creado en la mente. Una enfermedad primero se crea energéticamente. Y también se puede eliminar energéticamente. Pero imagínate decirle esto a alguien que no cree un carajo, porque toda la vida ha seguido el sistema, porque toda la vida ha hecho lo que todo el mundo hace. Pues es su nivel de fe. Y según tu fe se te dará. Según tu nivel de creencia se te dará. Y según tu nivel de fe y de creencia accionarás. Porque la acción demuestra que tú tienes fe. Demuestra a Dios que tú tienes la creencia de que eso tú lo puedes conseguir. Eso es tener fe. Accionar. Poner el trabajo todos los días. Porque ya lo eres. Bueno, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Comentarles que tengo un grupo donde estoy ayudando a los padres a programar la mente de sus hijos y a reprogramar la mente de ellos. Los espero adentro, les dejo el link en la descripción. Hasta luego, cuídense.